Hola, buenas tardes. Soy el doctor Julio Caízo Sal y este año va a ser bastante difícil y para ustedes un poquito menos complicado para el año que viene eh, por el asunto este de la virtualidad. Yo voy a hacer un esquema simple, sencillo, para que ustedes tengan una idea cómo vamos a desarrollar el práctico. A mí siempre me ha gustado sintetizar los temas para que ustedes puedan tener una idea cómo van a estudiar. El tema que nos atañe hoy día se denomina enzimología médica. Eh, es un tema simple que le va a servir toda su vida de médico. A las enzimas en este último tiempo se la denominan, junto con un grupo de proteínas, marcadores biológicos bioquímicos, y debemos definir qué es una enzima. Para ello sabemos de que las enzimas aceleran la velocidad de la reacción química. Debemos clasificarla para poder hablar y tener conocimiento cuando veamos más adelante eh, el ciclo de Krebs, la síntesis de ácidos grasos, el ciclo de la urea, etcétera. Ya van a ver ustedes. Pero, lógicamente, tenemos que agarrar y hacer una clasificación general. La clasificación general ya la vieron junto con la definición en el práctico anterior o en el taller anterior, donde le explicaban que había 6 tipos de enzimas: las hidrolasas, las oxidorreductasas, las ligasas, las transferasas, eh, las transpeptidasas y las enzimas que intervienen en la hidrólisis de nuestro tema. A esta clasificación ustedes deben agarrar y darle otra clasificación que ya va a ser mejor vista, y con las enzimas, pues no son muchas. Acá tienen una célula y ustedes ven que acá tenemos la membrana celular, tenemos las organelas o los elementos que están en el citoplasma, como el ribosoma, donde se realiza la biosíntesis proteica, donde van a tener todas las enzimas. Después tienen la mitocondria, donde ocurre la usina de la célula, donde ocurre, ¿no es cierto?, el ciclo de Krebs, donde ustedes obtienen el famoso ATP o adenosín trifosfato. Recuerden que deben ustedes saber la abreviación y el nombre de cada una de estas enzimas. Tenemos el núcleo, donde tenemos las polimerasas, tenemos el retículo endoplásmico, donde tenemos las transaminasas y otras enzimas que conjugan lipoproteínas. Tenemos el pereoxisoma, donde tenemos hidrolasa, tenemos, ¿no es cierto?, el aparato de Golgi, donde no estoy pudiendo ver, así que le voy a aumentar un poquito el tamaño. Lo vamos a dirigir hacia abajo y vamos a ver que tampoco lo veo, que ya estoy viejo y ciego, así que le vamos a dar el 100% y vamos a ir abajo. Y acá ustedes ven que en el aparato de Golgi también se sintetizan las glicoproteínas y las lipoproteínas. En el citoplasma van a ver, cuando les toque el taller de glúcidos y otros elementos, la glicólisis, la síntesis de ácidos grasos, y por último la membrana plasmática, donde van a tener las permeasas,
las adenosiclasas y las proteínas transportadoras. Tema que va a ser, y ya lo han visto, porque ya vi la clase de la doctora de receptores, cómo esas proteínas van a llevar la información a el lugar para que se sintetice tal proteína. Vamos a poner dos ejemplos que son puntuales: el infarto agudo de miocardio y el otro ejemplo, que lo vamos a pasar rápidamente, que es la hepatitis. Si ustedes se fijan, han visto someramente lo que son los marcadores cardíacos. ¿Por qué decíamos que eran marcadores biológicos, bioquímicos? Antes nosotros, en mi época, estudiábamos las enzimas. Por eso es enzimología médica. Pero se descubrió más adelante que existían otras proteínas que debían ser consideradas como marcadores, marcaban una patología. Les enseño esto porque tiene una importancia fundamental, no para ahora es para probar, pero para más adelante, cuando ustedes sean médicos, va a ser necesario que tengan el manejo cuando les llegue un paciente en este estado, con dolor agudo, opresivo, como pata de elefante en el pecho, falta de aire, sudoroso, transpiración. Y eso se debe por la hipoxia debido a la obstrucción que ustedes tienen en las arterias. Si ustedes ven, esa disminución produce una baja del flujo de la sangre, entonces no se irriga bien el corazón. Y ustedes ven cómo pueden afectar distintas zonas del corazón y cómo puede, además, inicialmente de producir una hipoxia, puede producir una necrosis. Y allí viene el problema, ¿no es cierto?, donde el electrocardiograma no le da, la CK o CPK, como se denominaba en otra época, tampoco, y tienen un elemento diagnóstico fundamental, el famoso TROP test. Volviendo a la curva, ustedes van a ver que acá tienen que la primera que hace su aparición, todas son proteínas, es la mioglobina, pero la mioglobina es muy cara, no la podemos hacer. Pero tienen otro estudio, que también es una proteína, que se denomina troponina. Esa troponina es la que en los primeros 15 minutos le da positivo. Es como un test de embarazo. Ya va a ser explicado en una actividad que se va a desarrollar en el aula virtual. Y después tienen la CK, la GOT y la láctico deshidrogenasa. Enzimas, una que me va a decir la evolución, cómo evoluciona ese infarto. Pero de estas enzimas, la más importante es la CPK. Es lo que yo estudié hace 30 años atrás. Ustedes deben saber ahora que existe la mioglobina y la troponina, la famosa troponina, el TROP test que se llama. Dicho eso, pasamos a la parte hepática. Acá tienen un hígado, tienen la vesícula, tienen la cava, tienen la arteria hepática, tienen el ácido hepático, tienen las venas, todo eso, y tienen los conductillos. En verde, los conductillos biliares, la vena cava con los conductillos, ¿no es cierto?, venosos pequeños, y la arteria hepática que es en color rojo. Rojo, arteria, celeste, vena, y verde,
conducto o vías biliares. Eso lo van a estudiar en anatomía y en histología y no me interesa. Sí me interesa esto. Acá ustedes tienen en la ordenada la cantidad de unidades internacionales que se, se, se dosa con una cosita amarilla. Esa cosita amarilla es para darle una ayuda a memoria. El color amarillo, la tinción del color amarillo en la piel, se denomina ictericia. Entonces, yo tengo dos enzimas que son netamente diagnósticas en las hepatopatías celulares, la GOT y la GPT. Una que es la que está con verde, que no tiene mayor aumento, pero la que sí tiene un aumento por encima, pero no mucho, que se denomina la GPT. ¿A qué vienen estas dos enzimas? Estas dos enzimas vienen porque con ellas podemos hacer el diagnóstico de una hepatitis. GOT alta, GPT alta, con ictericia, que ya vamos a ver en otro taller, eso me da la pauta que hay una hepatopatía a nivel tisular en el hígado. Siguiendo con esta misma tónica de hacerlo simple, resumido, llegamos a la hepatitis crónica, porque el otro es la hepatitis común, la hepatitis aguda. En cambio, en la crónica, fíjense en ustedes, la línea llena me indica GPT. En la otra, ustedes tenían que, si se fijan bien, la GPT estaba por arriba. Acá la GPT está por abajo. ¿Qué significa eso? Significa que la lesión, ya sea viral, por productos químicos, medicamentos, etcétera, etcétera, es mayor la destrucción del tejido celular, entonces hay una inversión de esa curva. Esto es lo que yo quería que ustedes tengan en cuenta. Uno, ¿qué es una enzima? ¿Para qué sirve la enzima? Dos, las curvas en el infarto agudo del miocardio, en la hepatitis, y ya van a ver que el video que vamos a dar en el taller es un poco más amplio, es una ampliación, pero esto sería el concepto fundamental. Como habíamos dicho que acá tenemos la hepatitis B aguda, ven, acá son proteínas, anticuerpos. Recuerden ustedes que los anticuerpos son proteínas también, pero como eso es tema, es otro tema y no lo van a ver acá, yo simplemente le quería mostrar cómo se hace el diagnóstico. Y para finalizar, siempre que te pregunten si puedes hacer un trabajo, contesta que sí. Y ponte enseguida a aprender cómo se hace. Y le doy gracias por el esfuerzo a mi equipo, o sea, digo mi equipo, porque somos dos profesionales y dos ayudantes estudiantiles que participaron en la elaboración de este trabajo. Agradezco mucho al doctor Mauricio Esquer y a las auxiliares docentes, ayudantes estudiantiles, Xiamara Fernández y Guadalupe Aguad, por el esfuerzo que hicieron para que esto fuera una realidad. Te agradezco mucho y espero que les sirva como síntesis del tema de hoy. Voy a continuación abrir el debate, así que pueden preguntar por los foros que serán
contestado por el doctor Esquer, por mí o por las ayudantes. Buenas tardes.